11, solo 23 y 24. La vez pasada, ¿se acuerdan? Vimos a Abraham, Isaac, Jacob y José, ¿se acuerdan? Hoy pasamos ya a Egipto. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres. Y ahorita le tengo una pregunta a los niños que estudiaron Éxodo 1 y 2. No los adultos. Nathan, no, usted no. Los niños pequeños. Ahorita le voy a tener una pregunta, pero todavía no. Fue escondido por sus padres por 3 meses porque le vieron niño hermoso. Gracias, varón. Estoy afónico. Gracias. Y no temieron el decreto del rey. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Tenga sus Biblias abiertas porque ahorita vamos a buscar algo en capítulo 10. El domingo pasado pudimos ver y apreciar cómo los creyentes antiguos, ante 4 instancias de la muerte, su fe triunfó porque echaron mano a las promesas de Dios. Su fe estaba cimentada en última instancia sobre la obra de Cristo. Y todo esto era importante para los hebreos cristianos. Ya hemos dicho, ¿qué pasaba a los hebreos cristianos? Ellos habían comenzado muy bien en su vida cristiana, pero ahora que eran cristianos, estaban sucediendo algunas cosas que los desanimaba. Y algunos estaban tentados, como diríamos nosotros, a quedarse chiquitillos o aún a retroceder. Échese atrás un capítulo en 10. Capítulo 10 termina la exposición de Cristo, gran mediador, sumo sacerdote, perfecto sacrificio, entrada plena a la entrada de Dios. Y los versículos 32 al 39 se encuentra entre la explicación de Cristo y capítulo 11, el ejemplo de los que fueron adelante. Y vea lo que dice el autor. Vamos a leer estos versículos, hermanos. Vea Hebreos 10, 32. Entonces les exhorta. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuviste gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculo. Y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos por el Evangelio, porque de los presos también os compadecisteis. Y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los santos. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesario la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, no tardará, mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Y entonces el autor de Hebreos comienza a hablar, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la confianza de lo que, la certeza de lo que se espera, de lo que no se ve. Y ya hemos hablado hasta llegar a los padres de Moisés. Dice Hebreos que escondieron a su hijo por fe. Chicos, ¿se acuerdan de la historia? Los israelitas se multiplican en Egipto. Los egipcios les tienen miedo, los esclavizan. Faraón instruye las parteras. Chicos, usted sabe que son parteras. Son señoras que ayudan a las mujeres que están teniendo un bebé en el parto. Son parteras. Y estas parteras eran israelitas, eran hebreas. Faraón llega y dice,
Señoras, cuando nace un hijo varón, mátelo. Le da una orden que lo tiene que matar. ¿Cómo se llamaron las dos parteras? ¿Algún niño? ¿Cómo se llamaron las dos parteras? Mejor aprenda estos nombres porque se va a encontrar en el cielo y se van a presentar y usted va a decir, mucho gusto. Pero no me conoce. ¡Qué vergüenza! Que se le acerque en el cielo un gran santo como estas y no reconozcamos su nombre. Fua y Cifra. Fua y Cifra. Nombres hermosísimos. Tal vez no para nosotros tanto porque suenan un poco chistosos, ¿verdad? Fua, Cifra. Pero para Dios, hermanos, nombres súper bellos. En parte pueden haber sido responsables de no matar a Moisés o por lo menos no denunciarlo. Por eso son mencionados y por eso sus nombres están en el registro de Dios. Así que fueron días oscuros para los israelitas. No sabemos cuántos niños lograron matar. Días fatales. Es algo increíble, hermano. El diablo a menudo manipula y controla a través de los hijos. Faraón pensaba sujetar a los israelitas matando hijos varones para que no se multiplicaran hombres en Israel. Herodes pensaba que estaba matando un futuro rival, matando todos los bebés de Belén. Ahorita la administración del presidente Biden, ante padres que llegan a sus juntas de escuela protestando que enseñen comunismo, sexualidad pornográfica y demás cosas en sus escuelas, ahorita la administración de Biden está denominando terroristas. Padres preocupados por sus hijos. Pero no vayamos tan lejos. Nuestro mismo PANI nos obliga a obedecer en ocasiones leyes antibíblicas. Por ejemplo, la educación pública contiene explícitamente materiales antibíblicas en cuestiones de sexualidad, salud. El PANI aplica reglas antibíblicas para la disciplina y amenaza con simplemente quitar a sus hijos. Nosotros en Secret tuvimos un caso de una pareja que tenía sus hijos en una institución no aprobada, recibiendo una buena educación, pero no aprobada. Y el viernes recibieron llamada que si el lunes no los tenían matriculados, se llegaba a quitárselos. Así estamos en Costa Rica. Parece una ley de toda la historia. Lo que enfrentaba a los papás de Moisés fue el comienzo de una táctica común con cristianos. Para toda la historia, hermano. Es por eso que en versículo 23 dice que fue por fe que los padres desobedecieron el mandato del faraón. Ellos entendían que su bebé pertenecía a ellos y no al faraón. Aún siendo adoptado por la hija de faraón, no era de faraón. Y por eso circuncidaron a Moisés. No lo dejaron incircunciso. Cuando circuncidaban un niño de los hebreos, no invitaban al rey. Lo hacían en familia y en presencia de Dios. Así cuando nosotros bautizamos a nuestros hijos, los padres en presencia de Dios y su familia cristiana, los bautizamos. Dios nunca encargó al rey ni a ningún gobernador con la crianza y el cuidado de los hijos. Nunca. Pero el faraón no respeta las órdenes de Dios. Y por lo general, a menos que sea refrenado un gobierno por valores bíblicos, se exalta más allá de lo que le corresponde. Y cuando se ven amenazados los gobiernos
muchas veces se ensañan con los hijos. Por un lado, los quieren educar a la fuerza bajo sus marcos. Todos los países comunistas, socialistas, en la gran mayoría, pero la gran mayoría tienen sistemas de educación, Europa, Norteamérica, Sudamérica, excepto con algunas excepciones donde el cristianismo ha influido, el gobierno tiene control de la educación. En otras ocasiones simplemente los mata. Faraón los mataba. China ejerció infanticidio durante muchas décadas porque estorbaban los niños por otro motivo, pero ahora están cosechando cosas terribles en la sociedad china. El faraón había dado la orden de matar a los hijos varones, so padre de muerte, me imagino. El faraón se consideraba Dios en la tierra con potestad absoluta sobre las personas, y el que desobedecía o lo que él se le antojara tenía que obedecer o los podía matar. Y es aquí que leemos la frase clave para nuestro pasaje. ¿No temieron qué cosa? El decreto del rey. La fe de los padres de Moisés estaba puesta en Dios. Ellos sabían que su hijo no pertenecía al faraón. Tuvieron que tomar una decisión que podría costarles no solo la vida del niño, sino al haber desobedecido posiblemente su propia vida. Sin embargo, leemos que no temieron. Esta actitud de su fe fue clave, hermanos. ¿Qué fue el efecto de no temer? El primer efecto, asumieron riesgo. Estamos hablando de riesgo de vida o muerte, por lo menos para Moisés y posiblemente para toda la familia. Asumir riesgo para obedecer a Dios siempre ha sido parte de la fe. Voy a repetir para los que estén dormidos. Asumir riesgo para obedecer a Dios siempre ha sido parte de la fe. Las personas varían mucho en su disposición de asumir riesgo, esto lo sabemos. Algunos son atrevidos por naturaleza, otros son más tímidos. No sabemos cómo eran los padres de Moisés, ni nos dice la Biblia, porque en última instancia es lo que hicieron lo que cuenta, no sus conflictos internos. Es claro bíblicamente que la crianza que dan los padres forma a los hijos. A mí, cuando yo tenía mis hijos pequeños en la casa, me gustaba asustarlos. Yo soy muy malo. Acepto. En la noche, tal vez acostando a los chicos, todo oscuro, yo les decía, yo creo que hay un monstruo debajo de la cama. ¿Y qué hace el niño en ese momento cuando son pequeños? Se acerca al papá, el mismo que lo está asustando, ¿verdad? Y te toca el brazo, te toma la mano. ¿Por qué? Porque el niño tiene motivos de creer que si hay un monstruo debajo de la cama, su papá lo va a defender. Pero yo estaba enseñando dos cosas. Primero, confiar en su padre, porque al aprender a confiar en su Padre terrenal, aprendí a confiar en su Padre celestial. Así es el orden de las cosas con los niños pequeños. Y también yo quería enseñarles a no creyeran todo lo que se les dijera. Me pasé. Ahora mis hijos más bien son unos aventureros atrevidísimos, más bien quisiera que tuviera más precaución y miedo de las cosas. Ahora, yo no sé si mis tácticas fueron las mejores, no las estoy recomendando. Pero mis metas sí tenían base bíblica, hermanos. El niño necesita confiar en su padre y luego su Padre celestial. Y los padres de Moisés pusieron el ejemplo. Ellos no temieron al rey. Y ahora no es ningún milagro que su hijo Moisés, ya hecho grande, tampoco temiera al rey. Usted no vio la relación entre 23 y 24.
Y luego vamos a ver 25, 27. Vea, 23. Los padres no temieron al rey. Ahora 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Moisés no se identifica con Faraón, habiendo sido adoptado. Había otras cosas más importantes en estas circunstancias y no se consideró nunca hijo de la hija de Faraón. 27. Más adelante, por la fe dejó a Egipto, Moisés, no temiendo, ¿qué cosa? La ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y quién fue que le enseñó a estar viendo al invisible? ¿Quién fue, hermano? Si no fueron sus padres. Padres que no temen decretos malvados del rey. Hijos que tampoco temen la ira del rey. Padre, madre, si usted pone el ejemplo de obediencia servil a cualquier cosa, sea gobierno, mandatos o personas, tenga la certeza que su hijo será otro siervo menguado también. El cristiano no vive, nosotros no vivimos en un mundo neutral, mucho menos en un mundo bueno. Fue Dios que libró la guerra en el Edén. Fue Dios que hizo división en el mundo. Y si Dios a usted lo ha salvado, es que a usted lo tomó de un lado y lo insertó en el otro lado. Nosotros no somos los que estamos buscando guerra. Es Dios que está haciendo la guerra. Y si Dios nos reclutó, nos pasó de un ejército al otro. Y si Dios nos libra de la ira de los que tienen el poder, gloria a Dios. Y si nos matan, ¿qué decía capítulo 10 que leímos? Que hay grande ¿qué? Galardón. Hay grande galardón. Estamos hablando de asumir los riesgos de la fe. ¿Qué prefiere usted, querido amigo? Le voy a proponer dos opciones. ¿Prefiere enfrentar el riesgo, asumir sus consecuencias, perder como los hebreos perdieron? Hasta algunos dicen que perdieron terrenos, fueron encarcelados. Perder comodidad. Posiblemente muchos cristianos ahorita están perdiendo su vida y ser recibido a la presencia de su Señor con estas palabras: bien hecho, siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Por un lado. O preferimos acomodarnos en esta vida lo más que podamos. Por un tiempo corto también, porque ¿cuántos son? 70, 80, 90 años en la tierra, comparado con la eternidad, no es nada. Preferimos acomodarnos en esta vida lo más que podamos. Buscar la comodidad. Obedecer servilmente a los que podrían imponernos dolor. Negamos a Dios. Siempre morimos para escuchar cuáles palabras. ¿Qué dijo el amo en la parábola de los talentos? Siervo malo, negligente, échelo de mi presencia. Hoy la palabra de Dios nos está confrontando a usted y a mí. Dios demanda respuesta. ¿Qué prefiere? ¿Qué escoge? Hay otro aspecto importante de la obediencia de los padres de Moisés. Su obediencia no nace de mero amor sentimental. Su riesgo y su lucha por la vida de su hijo tenía otro fundamento. Dice que le vieron qué clase de niño. ¿Un niño qué? Un niño hermoso. ¿Qué madre no cree que su hijo es el más hermoso del universo? ¿Va?
¿Qué significa esto? ¿Que lo vieron niño hermoso, entonces lucharon por él? No, hermanos. Desde tiempos antiguos, los mismos judíos, Josefo es uno que lo presenta, no pensaban que la clave era lo físico. Algunos suponían que Dios había dado una revelación al papá de Moisés y por eso vieron en Moisés un propósito hermoso, divino. Bueno, la Biblia no afirma que Dios le dio una revelación, pero ¿qué puede significar esto, hermanos? ¿Qué es la relación entre ver un niño hermoso y no temer el decreto del rey? Tenemos una ayuda. En el discurso de Esteban, en Hechos capítulo 7, Esteban dice exactamente lo mismo que están citando Éxodo capítulo 2. Vieron un niño hermoso, todo lo dice. Y Esteban usa el mismo término en el griego que significa hermoso, agradable, pero vea lo que dice Esteban en Hechos 7:20. En aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses. Esteban añade a Dios, cosa que ni Éxodo ni Hebreos lo pone, pero Esteban, bajo la inspiración del Espíritu Santo, añade el punto clave. Los judíos entendieron bien, la hermosura física de Moisés no era la razón de sus hijos arriesgar sus vidas. No era amor sentimental de una madre solamente. Su atrevimiento nacía de fe y temor más de Dios que del faraón. Ahora nuestros hijos no son Moisés. Bueno, tenemos un Isaac, par de Samuel, un Noé, falta un Moisés. Tenemos Mateo, bueno, muchos nombres bíblicos. Esteban, un montón de nombres bíblicos. Bueno, ok. Nuestros hijos no son Moisés ni van a jugar el papel que Moisés jugó. Moisés obviamente nace de Dios en un momento crítico de la historia de un pueblo. Moisés fue un escogido especial, un Mesías por decirlo así. Y como dice capítulo 3 de este mismo libro, Moisés fue fiel en la casa de Dios, preparando la casa para que viniera Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Y en eso Moisés preparó todo para el que sí era agradable a Dios. Chicos, ¿cuándo se dijeron estas palabras? ¿En qué evento? Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Soplaron. En él, el bautismo de Cristo, cuando el Padre dice, ahora, Jesús, es mi hijo amado en quien tengo plena complacencia. Moisés fue niño hermoso, agradable a Dios, porque tenía una tarea que cumplir. Jesucristo cumple cabalmente más allá, en quien el Padre tiene complacencia. Los padres de Moisés no podían comprender todo el plan de Dios futuro, ¿verdad? Pero su no temor sí era basada en la fe. Y la fe en un Dios de las promesas. Y un Dios fiel de la salvación. El Dios que un día sí enviaría a Jesucristo para cumplir todos los propósitos buenos de Dios. Su fe estaba fundamentada en ese Dios. Y por eso no temieron. No temieron obedecer primero a Dios. Nuestros hijos no son ni Moisés ni Jesucristo. Sin embargo, el padre que no cree que su hijo tenga un papel que jugar en el reino de Jesucristo, no debiera haber bautizado a su hijo. ¿A qué vino Jesús según su criterio? No fue para redimir nuestras familias.
nuestros hogares y nuestros hijos del temor a los que impusieran pecaminosidad sobre nosotros. El hijo nacido en un hogar cristiano, bautizado y sellado por el Dios Todopoderoso, no nace para ser entregado a las ideas del faraón, ni cooperar con esclavizar a los enemigos del faraón, que es el pueblo de Dios. No, hermano. El hijo que Dios da a padres cristianos es porque es agradable a Dios también. Si no, Dios no mandaría que los bautizáramos. Y usted, padre, madre, tiene el deber delante de Dios, a quien dará cuentas, de enseñar a su hijo a hablar. ¿Hablar qué idioma? Hablar el lenguaje del pueblo de Dios y a conocer las promesas de Dios a Abraham, Isaac, Jacob, y entender la historia de Israel. ¿Y por qué en este momento estamos en Egipto? ¿Y qué es lo que Dios ha dicho? ¿A dónde nos va a llevar? Todo esto lo enseñó los padres de Moisés a sus hijos, a su hijo. Y nosotros tenemos una historia más sublime todavía de Jesucristo y Calvario. Alguno podría decir, sí, pero Moisés sí fue educado en las escuelas del faraón. Es cierto, lo fue, pero hubo una gran diferencia entre Moisés y los otros príncipes con que él estudiaba. ¿Cuál era la diferencia, hermano? Moisés fue criado primero por sus propios padres. En esos, dice Éxodo, lo crió su madre y luego lo entregó. Criarlo es hacer grande. Ya era muchacho, ya era seguramente adolescente. En sus años impresionables, ¿dónde estuvo? Sus maestros fueron sus padres, bajo la palabra de Dios. Y cuando Moisés sale de la casa ya hecho un hombre y estudia la sabiduría del mundo, lo hace con otro propósito, no con el propósito de quedarse para siempre en Egipto, hermano. Su propósito es salir. No es el propósito solamente de hacer dinero y entregar sus diezmos a los sacerdotes del faraón. ¿Cuál es el propósito de Moisés de adquirir todo el conocimiento posible? Refutarlo. ¿Qué es el Pentateuco? Los libros de Moisés, los primeros 5 libros, son una refutación del paganismo egipcio y cananita. Y todo empezó porque sus padres no temieron el decreto del rey. Tenemos que entender que los faraones siempre han utilizado temor, poder, multas y aún la muerte para controlar a sus pueblos. Pero en especial, hermanos, los faraones tienen una particular fobia. ¿A quiénes? A los cristianos. Faraón temía a los israelitas sin causa humana. Él veía la bendición de Dios sobre ellos. Eran felices, se multiplicaban, sus hogares eran bendecidos, tenían un montón de hijos, familias grandes, felices. Y el corazón de Faraón, con su corazón maligno inspirado por el demonio, les tenía temor y odio. Y las cosas no cambian para hoy, hermanos. Pregunto, ¿qué daño hace la iglesia hoy? ¿Qué daño hace la iglesia hoy para Costa Rica? Ninguno. Entonces, ¿por qué nuestro gobierno no nos permite educar a nuestros hijos como queramos? Yo soy preparado, mi esposa también. ¿Por qué nosotros no podríamos en nuestra casa educar a nuestros hijos? ¿O por qué no tenemos libertad de un colegio cristiano sin la supervisión del gobierno? ¿Qué amenaza presentan los cristianos, hermanos? Ninguna. Todo lo contrario. En el caso nuestro, nuestra escuela, nuestro colegio provee una excelente educación
académica, una educación robusta, integral, atendiendo más que conocimientos, atendiendo el corazón y el alma, porque las personas son seres integrales. ¿Y qué tiene el gobierno contra la iglesia? ¿Por qué restringieron culto, hermanos? Abriendo moteles, permitiendo buses. ¿Qué es lo que pasa? Porque más bien nuestro gobierno no mandó que la iglesia en medio de la pandemia, porque no mandó que los cristianos se reunieran para orar y clamar a Dios por el país. Ve, hermanos, que no es un asunto meramente humano. Este temor es un temor irracional, es maligno, al igual que todos los faraones. Cristo no presentaba ninguna amenaza terrenal a Herodes, ni a Pilato. Jesucristo nació, creció, enseñó, se dejó crucificar como siempre iba a ser y volvió al cielo. Y Herodes y Pilato terminaron sus carreras en la tierra, por decirlo así, tranquilos. Pero lo terrenal no es todo lo que hay. Y qué desastre, pero qué desastre y medio. Cuando los impíos lo sienten más fuerte que los mismos cristianos. El gobierno dirigido por impíos siente y sabe que necesita tener control de los niños para que hablen solo egipcio y sirvan al faraón, y si no, arrójelo al Nilo. Pero ¿cuántos cristianos no sienten esa guerra espiritual? Y con gusto y felices entregan sus hijos sin cuidado, porque especialmente cuando el gobierno siente un poquito de resistencia, emite amenazas. Un telefonazo como el caso de esta familia, el PANI te va a visitar y si tus hijos no están matriculados en nuestras escuelas, bajo nuestra supervisión, se los quitamos. Escuchemos, cristianos. Las condiciones de nuestro propio país han llegado a ser críticas. Los cristianos en Costa Rica han permitido que su gobierno acapare mucho más de lo que le corresponde. ¿Cómo podremos tener una iglesia fuerte al futuro, familias buenas y felices al futuro, si su formación no es lo que los padres de Moisés le dieron a él? Algunos dirán, bueno, pero yo traigo a mi hijo a la iglesia. Y a veces en la casa repasamos el versículo, ojalá. Bueno, excelente. Esas cosas son excelentes, son importantes y necesarias. Pero esa no es la formación que Dios quiere. Cuando Él dice, criad a vuestros hijos en el temor de Dios. Esa no es la misma formación. Deuteronomio 6, que leímos al principio del servicio, que Moisés escribe. ¿Será que cuando Moisés escribió ese versículo que dice enseñando en la casa y en la calle, en la mañana, en la tarde, poniendo como el papel de las paredes la palabra ¿será que Moisés estaba pensando en sus propios padres? Porque eso es lo que hicieron sus propios padres. La educación no cristiana, en la educación no cristiana, Dios no es ningún elemento de la educación. Algunos piensan, es que las escuelas del gobierno no se meten en cosas de religión. ¿Quién dice? ¿Quién dice? O es o no es. Por ejemplo, si Dios, en la educación secular, Dios no es autor de la matemática, Dios no es creador de las células, las plantas, las estrellas, Jesucristo no es el Señor de la historia, no se aprende estudios sociales a la luz de Cristo. Pero ¿qué pasa, hermano? ¿Qué pasa, padre, madre? ¿Qué pasa si removemos a Dios y a Cristo de la educación de nuestros hijos? Entonces, ¿quién es el autor de aquella precisión matemática lógica? ¿Quién es el autor? Un Big Bang.
Por favor. ¿Y quién es el autor de las células y las plantas y la biología y las estrellas? Un proceso de evolución irracional. Y si Jesucristo no es Señor de la historia, entonces ¿quién es? ¿Cuál es la única otra alternativa? El hombre. Todas estas respuestas son no son simplemente no bíblicas, son anticristianas. En 1993, mi esposa y yo era joven, mi esposa y yo teníamos 4 hijos. Yo pastoreaba 2 iglesias, la iglesia de Tepeyac y la iglesia de Los Cuadros. En aquellos años la condición moral de las escuelas públicas no era ni la mitad de grave comparado con cómo están hoy. Pero no cumplían con Deuteronomio 6. Y tenemos un mandato de Dios. Y fue por eso que iniciamos SECRE. Empezamos en 2 aulas de la iglesia de Tepeyac. Con 2 de nuestros hijos, con Austin y Michelle, y luego William se añadió después. Y tuvimos 12 alumnos el primer año. La mamá de Alejandra, Lynette, fue una de las maestras. Empezamos con kinder y añadíamos años mientras caminábamos. Fue una lucha increíble. Luchas incontables, literalmente. Mi esposa sirvió de directora durante los próximos 15 años. Los primeros años sin ningún sueldo, trabajó ad honorem. Ella encaminó a SECRE por todo el proceso burocrático de reconocimiento del gobierno porque si no, nos cerraban. Además de administrar una escuela nuevita en crecimiento, cosa no fácil. Hubo hermanos que se dieron cuenta de la escuela porque empezamos sin dinero. Empezamos con los padres que éramos. Otros se dieron cuenta, empezaron a ayudarnos a construir la primaria. Primero duramos 20 años construyendo primaria. Se pudo construir poco a poco. Cuando William y Austin estaban más o menos en 6º, 7º grado, en vacaciones, los mandamos aquí. Esto era una montaña. Nada de esto existía, esto era una montaña. Ni calle había. Y con pico y pala, bajo tutela de Walter, que estaba con ellos, abrimos esta finca. Abrimos por ahí. Las primeras chorreas de ese edificio a la par fueron con agua bombeada del nacimiento abajo. Del naciente abajo. Los cimientos fueron cavadas a pura pala con Walter y Mauricio, su hijo. Duramos otros 20 años, porque eso fue en 2000. En terminar la construcción del colegio. Ahora, ¿por qué cuento esto? Porque además de pastorear, además de viajar para conferencias, además de alistar cursos para nuestro seminario, muchos, además de manejar la imprenta de Clear, yo con Lester imprimiendo todos los días. Además de esas cosas, hermanos, mi esposa y yo estábamos dispuestos a dar nuestro todo para la educación de nuestros hijos. Dimos nuestro dinero. Yo tenía sueldo bajo, estaba criando 4 hijos y pagando casa. Aportando para Clear y aportamos para la escuela. Aportamos tiempo, aportamos esfuerzo y casi nos mata. Casi nos mata. ¿Sabe qué? Lo volvería a hacer. Porque si otros padres creyentes, como los padres de Moisés, lo hicieron en condiciones mucho peores, ¿cómo nosotros íbamos a traicionar tan grande herencia que hemos recibido?
Dios nos llama a enfrentar el temor antibíblico, hermanos, porque 3 cosas claves están en juego. El futuro servicio de su Hijo en el reino de Dios está en juego. La familia de su Hijo, una familia feliz, porque lo que enseña el mundo hoy es destructivo. Lleva las semillas de su propia destrucción y se ve la evidencia por todo lado. Y si usted no ve, despiértese. Y tercero, el futuro de la iglesia está en juego con el futuro de nuestros hijos. El tema del autor de Hebreos aquí es el no temer. No temer, sino confiar en el Dios soberano que tiene control de la historia. Esta es la fe que Dios da. No inventemos nuestros propios conceptos de la fe, hermano. Ahora bien, yo anhelo el día que todo niño de esta iglesia pudiera estudiar en nuestro colegio. Anhelo ese día, que Dios me conceda mi petición. Porque este colegio está haciendo lo que ninguna escuela en Costa Rica está haciendo. Se lo garantizo, se lo puedo decir con 100% de confianza. Estamos enseñando principios cristianos con cada materia dentro del mismo currículo. Estamos haciendo lo que ningún colegio en este país está haciendo. Ahora, yo sé que no todos en este momento pueden. Si usted no puede, y realmente si no puede, a menos, ¿verdad? Si puede, le animo que usted encomiende su hijo a profesores cristianos. Algunos en este momento no están en condiciones de hacerlo. Y ese es el reto para esta iglesia. Recuérdeme, cada vez que bautizamos un niño, le hago preguntas a los padres. Responden, sí, los educaremos en la palabra de Dios. Y después vuelvo a la iglesia y le pregunto, hermanos, ¿reciben ustedes a este niño y se comprometen espiritual y materialmente a apoyar? ¿Y qué contestaron? Sí, con la ayuda de Dios. Ahora bien, aquellos niños de nuestra congregación que no pueden por el momento estar en secre, podrían ocupar tutor. Usted da matemática, usted da español, sin volver a ver a ninguno aquí. Estudios sociales. Los profesores de SECRE podrían ayudar, posiblemente, estoy dejando el reto, podrían ayudar en la materia con principios bíblicos para que sea una formación. Yo sé que algunos ya lo están haciendo, yo no lo sabía y conversando con uno de nuestros profesores me avisó, ya lo estamos haciendo. ¿Vieres cómo me alegré? Ve que el pastor a veces se desanima sin motivo. Y si usted es padre, alguien escuchando esto y quiere eso, acérquese. Y si usted es profesor o si usted no es profesor, no ha recibido la capacitación que damos en nuestro colegio, pero usted quisiera apoyar, también acérquese, porque podemos darles por los medios que sea las herramientas para que usted ayude en alguna materia, desde un enfoque bíblico, un enfoque cristocéntrico. Para que estos hijos que Dios nos ha encomendado, hermano, nunca teman servir al Señor. Al final, ¿quién triunfó al final? ¿Dos padres esclavos? ¿O el grande faraón de su poderío y imperio? ¿Quién triunfó al final? Ya sabemos la respuesta. ¿Y cómo pudo la fe vencer, hermano? Porque estaba fundada sobre el Dios soberano, cuyo plan de salvación en Cristo no puede fallar. ¿Quién lo cree? Oremos. Padre, gracias por los papás de Moisés. Y este lindo ejemplo, con pocas palabras,
nosotros fácilmente entendemos todo lo que representó. Con solo decir que lo crió su madre y después se lo pasó a la casa de Faraón. Con solo eso, Padre, ya entendemos. Porque al ver la vida de Moisés, entendemos lo que le fue inculcado, infundido en la casa. Sabía escribir y leer hebreo. ¿Cómo aprendió? Fueron sus padres. Padre, gracias porque tú nos estás enseñando la naturaleza verdadera de la fe verdadera. Ahora, Dios, reconocemos y confesamos, fallamos. Y fallamos por miedo. Fallamos por miedo. No sabemos en muchas ocasiones qué debemos hacer. Pero Padre, no permita que no nos quedemos sin hacer nada por miedo. No permita ese gran pecado, Dios. Y si en ese momento no sabemos qué hacer, ayúdanos. Ayúdanos a inquietarnos, levantarnos, unirnos, buscar ayuda, lo que sea. Ayúdanos, Padre. Estos hijos que han nacido en el seno de esta iglesia, en el seno de estos hogares, también son hermosos y son agradables para ti. Y no queremos estar dispuestos, Padre, a que no aprendan a hablar nuestro lenguaje, porque recibieran una formación contraria y se olviden de lo que nosotros les hemos enseñado. Ayúdanos, Señor, por favor. Clamamos a ti en el nombre de Cristo. Amén.